selectivo, en donde a la botellita que ustedes tenían le vamos a agregar el mismo volumen de un agua pectonada alcalina de doble concentración. ¿Por qué doble concentración? Porque acá ya teníamos en la botellita los 225 o 90 mililitros de el agua pectonada salina. Ahora le vamos a agregar el mismo volumen pero de agua pectonada alcalina y doble concentración. La doble concentración, ¿por qué? Para igualar los nutrientes en el volumen que ya tenía yo en la botella anteriormente del agua pectonada salina. No sé, igualar los nutrientes porque dan un poco. No, es igualar nada más porque ya tenía, o sea, la otra es una revitalización, sino que si vos, acuérdense que los microorganismos reciben los nutrientes en ciertos valores, ¿sí? Entonces, si yo ya tenía, es como diluir. Si yo lo voy a agregar en un líquido, le tengo que agregar la concentración de nutrientes para completar el volumen de esta botella. Para llegar a la concentración de esta botella. Entonces, por eso le ponemos un doble concentración. Básicamente para eso, para que no diluyamos el medio de cultivo con el volumen que ya tenía del agua pectonada salina. Y bueno, y esto lo vamos a incubar a 37 grados centígrados por 6 horas. Por eso les digo, hoy van a empezar nada más, pero igual van a tener que venir unas horitas o media hora durante esta semana para continuar con la marcha. Y bueno, finalmente vamos a hacer el aislamiento en donde vamos a sembrar en placas de TCBS, el medio de tiosulfato, citrato, bilisacarosa. Y se incuba a 37 grados centígrados también por 24 a 48 horas. Fíjense la composición del medio de cultivo del TCBS. Tiene extracto de levadura, pectona de carne, dicteína, que todos estos le van a aportar los nutrientes que el organismo necesita para desarrollarse, ¿sí? Principalmente la fuerte carbonatada. Además tenemos citrato de sodio y tiosulfato de sodio, que lo que van a hacer es van a mantener el balance osmótico del medio, y además tenemos bili de buey, porque este va a ser el agente selectivo, ¿sí? Va a eliminar a toda la flora gram positiva, pero no afecta a Vibrio cholera. También tenemos un colorante, tenemos dos colorantes, el azul de bromotimol y el azul de limol, que también nos van a hacer, poner en evidencia la fermentación, la capacidad que tiene este microorganismo de fermentar la sacarosa. ¿Sí? Fíjense que acá en la composición del medio cultivo también tenemos sacarosa. Entonces, una vez que se incube, ¿qué vamos a observar? Colonias, el medio cultivo de color verde inicialmente. Como vamos a hacer días por agotamiento, vamos a ver colonias puntiformes, colonias que tengan la particularidad de hacer virar el indicador del pH que tiene el medio de cultivo del verde al amarillo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estas características, no nos estarían indicando 100% de que se trata de Vibrio cholera. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pruebas de identificación o pruebas metabólicas, ¿sí? Una de ellas, yo les dije hace rato que era un bacilo curvo, que tiene un flagelo y es gram negativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una prueba de gram, ¿sí? Si hacemos prueba de gram y nos dan bacilo curvo, gram negativo, continuamos. Si nos dan gram positivo, ahí queda, ¿sí? Entonces, si nos dan gram negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La confirmación en este medio de cultivo, que es un medio tricapa, tiene 3 capas. En la primera capa, la de abajo, tenemos el agar BRG, después un agar agua, que solamente nos sirve para separar los dos medios de cultivo, y un agar zinc. Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar la colonia sospechosa y sembrar por punción en este tubo tricapa. Como yo les dije hace rato, miren, fíjense, acá tenemos el agar BRG, que también tiene extracto de levadura, pectona de gelatina que le van a dar los fuentes nitrogenadas, tiene sales minerales que va a seguir siendo el inhibidor de este medio de cultivo. El agar agua, como les decía, solamente sirve para separar estos dos medios de cultivo. Y el agar zinc, este ya lo vimos, el sulfuro indol movilidad, que revelamos en esta prueba. Si es móvil o no, ¿sí? Y además tiene la particularidad de formar el sulfuro hidro. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos acá movilidad en el medio de cultivo, estaríamos indicando de que estemos frente a colonias sospechosas de Vibrio cholera. Otra prueba que hacemos es el crecimiento del cloruro de sodio. Este microorganismo tiene la característica de soportar altas concentraciones de sal. Entonces, vamos a preparar, si es que nos da todas esas pruebas, nos dan positivas, vamos a preparar 2 canos, ¿sí? Uno a una concentración de 11% y el otro a 8% de cloruro de sodio. Fíjense, acá les dejo la composición del medio de cultivo. Tiene pectona, extracto, tiene glucosa,
todos los nutrientes que el microorganismo necesita, pero bueno, lo único que varía es la concentración de cloruro de sodio. Uno está al 11 y el otro a 8%. Entonces, una vez que sembremos las colonias sospechosas, se incuba a 35-37 grados centígrados por 24 horas. Y para confirmar finalmente, bueno, si vemos turbiedad en el medio al cabo de esta incubación, si vemos que crece a esta temperatura, decimos que seguimos en presencia de Vibrio cholera, creció a estas concentraciones de sal. ¿Cuál es la siguiente prueba? Es confirmar, ya esta es una prueba de confirmación, de las colonias sospechosas, porque el Vibrio cholera tiene la característica de degradar el almidón. Entonces lo que vamos a hacer es de las mismas colonias tomar y sembrar en una agar almidón. Acá les dejo la composición del medio de cultivo y bueno, nada, de este medio de cultivo solamente decir que tiene lo que vemos es cuando nosotros hacemos estrías por acotamiento, yo le digo degrada el almidón, entonces vamos a ver un halo transparente alrededor de la colonia, ¿sí? Se ven colonias blancas, como en este caso, puntiformes, con un halo transparente producto de la degradación del almidón. Estas placas también, bueno, se incuban de 35-37 grados por 24 horas. Entonces, si vemos esto, estamos confirmando de que se trate de Vibrio cholera, ¿sí? Entonces, el haber visto en el agar TCBS colonias amarillas y con el viraje del indicador no me está indicando 100% que se trate de Vibrio cholera. Tengo que hacer todos estos pasos para confirmar que sean esos microorganismos. Bueno, otra prueba que vamos a hacer es el Vibrio paramolítico, también pertenece a la familia de las biblináceas, pero bueno, acá la diferencia que tiene con el Vibrio cholera, es que este no fermenta la sacarosa. Nada, es la única diferencia. Después son muy similares entre sí. También vamos a trabajar de la misma manera con los 90 mililitros de agua pectonada salina, se incuba por 30 grados centígrados, también 4 a 6 horas, lo mismo que para el Vibrio cholera. Y bueno, acá se agrega un caldo Foley de doble concentración. Y bueno, se incuba a 37 grados centígrados por 24 horas y también se siembra en agas PCBS. Este caldo Foley no lo tenemos, lamentablemente lo vamos a reemplazar por la misma que el Vibrio cholera, el agua pectonada alcalina. ¿Sí? Se puede reemplazar. No lo tenemos. Bueno, una vez que haya pasado toda la revitalización, sembramos en agar TCBS y como les decía hace rato, fíjense cómo es la colonia con respecto al Vibrio cholera. ¿Qué ven? ¿Qué observan? Queda oscura, ¿verdad? Oscura, verde, y ahí no hay viraje del indicador. El medio cultivo es el mismo, el TCBS, pero no hay viraje del indicador. Fíjense acá, comparemos. Entonces, Vibrio paramolítico, ¿qué Vibrio es? Cholera. Sí, entonces acuérdense, colonias amarillas, producto del viraje, de la degradación de la fermentación de la sacarosa. Bueno, si nosotros tenemos entonces estas pruebitas, vemos colonias de este tipo, tenemos que ir a hacer las pruebas de confirmación. Como les dije hace rato, también es un Vibrio gram negativo, levemente curvo y es oxidasa positivo. Entonces, para confirmar, vamos a hacer esta serie de pruebas. Una, el TSI. ¿Y qué vamos a ver? Hay producción de gas, sin producción de gas ni sulfuro de hidrógeno. También vamos a hacer una prueba de la descarboxilación de la lisina, o vemos también la prueba de la oxidasa, que en este caso es positiva, y también aquí en este caso vamos a hacer las concentraciones. ¿Se acuerdan que en el anterior hacíamos a 8 y a 11%? Para este microorganismo tolera desde concentraciones más bajas, 1%, 3, 6 y 8% de cloruro de sodio. ¿Sí? Se hacen diferentes tubos con estas concentraciones de cloruro de sodio y se va depositando la colonia pura. Se pone a incubar y lo que vemos es si hay turbiedad en el medio de cultivo, decimos que este microorganismo crece a estas concentraciones de sodio. Entonces con estas pruebas me sirven para confirmar que se trate de Vibrio paramolítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Otra prueba, otro microorganismo que vamos a investigar es la presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo, el Código Alimentario Argentino lo pide en este tipo de alimentos porque es un microorganismo considerado un patógeno oportunista, ¿sí? Entonces tiende a encontrarse en aguas estancadas, en aguas que están contaminadas. Entonces, para ver si este microorganismo está presente en las muestras que ustedes trajeron, vamos a hacer la siguiente técnica. Para la revitalización, vamos a colocar
como hay presencia-ausencia, entonces siempre acuérdense, es en 25 gramos de muestra. Para lo cual vamos a utilizar 225 mililitros de agua peptonada salina. ¿Sí? Y se incuba a 30 grados centígrados por 4 a 6 horas. Después de este paso vamos a hacer un enriquecimiento selectivo, en donde le vamos a agregar el mismo caldo nitrofuranoína de doble concentración. Bueno, algo que no les dije acá. Este medio de cultivo podemos trabajar con los dos, con un agua peptonada salina o con un caldo lactosado, que es el que ya les preparamos ahora, un caldo lactosado. ¿Sí? Con cualquiera de los dos podemos trabajar. Bueno, entonces, una vez que hicimos que le agregamos el mismo caldo nitrofuranoína de doble concentración, se incuba a 42 grados centígrados, fíjense acá la temperatura aumenta de 18 a 24 horas. Fíjense acá, el caldo de doble concentración tiene cloruro de sodio, agua destilada, tiene una solución de nitrofuranoína, que es el antibiótico que va a inhibir toda la flora acompañante, pero no afecta a Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Hay temperaturas más altas para ella, ¿no? Sí, acá es a 42 grados centígrados. Pseudomonas va a 42 grados centígrados. Fíjense acá, esta es la composición que les decía del caldo lactosado con magnesio. Cualquiera de los dos podemos utilizar. ¿Sí? El caldo lactosado, fíjense, tiene extracto de carne, lactosa, sulfato de potasio, cloruro de magnesio y pectonato. ¿Sí? Acá fíjense, tiene que estar la lactosa sí o sí, porque este microorganismo tiende a fermentar la lactosa. Para el aislamiento, lo que vamos a hacer es, una vez que hayan hecho la revitalización, para tener ahora 225 mililitros, le agregamos otros 200 mililitros del caldo de doble concentración, van a tomar con una ansa y van a hacer estrías por agotamiento en placas de agar septimide. Y también se incuba a 42 grados centígrados por 48 horas. Fíjense la composición del agar septimide. Tiene pectonal de gelatina, cloruro de magnesio, sulfato de potasio y el septimide, que es como un detergente que va a inhibir, va a actuar como el inhibidor de toda la flora acompañante. Bueno, este medio de cultivo, al prepararlo, también se le agrega 10 mililitros de glicerina por cada litro de medio de cultivo. La glicerina tiene la capacidad de hacer descender la actividad acuosa del medio de cultivo. Entonces, una vez que hayan hecho las estrías por agotamiento, se incuba a 42 grados centígrados, vemos colonias de este tipo. Colonias verdosas, colonias de bordes regulares, verdosas, planas, y lo que tenemos que hacer después es confirmar que sea un bacilo gram negativo, ¿sí? Un bacilo gram negativo. Si hacemos la coloración de gram y vemos esta característica, tenemos que pasar a la confirmación. Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de generar pigmentos, dos pigmentos. Uno es la biocianina y el otro es la bioverdina. Entonces, para evidenciar la generación de estos dos pigmentos, tenemos dos medios de cultivo. Uno es el KIN A y el otro es el KIN B. ¿Sí? Entonces, hacemos la estría por agotamiento en este medio de cultivo, el KIN A y el KIN B, incubamos a 35 a 37 grados centígrados. Fíjense que acá la temperatura ahora desciende, porque es solamente para poner en evidencia la generación de estos dos pigmentos. El medio de cultivo es básico, como los que ya veníamos viendo. Tiene la glicerina que viene ahí, que es para hacer descender la actividad acuosa. Tiene pectona de caseína, pectona de carne, ambos tienen eso. La diferencia va a estar en que uno tiene sulfato de magnesio y el otro tiene sulfato de potasio. Entonces, el sulfato de potasio va a generar la producción de este tipo de pigmento. Fíjense acá estas imágenes. Esta sería una lectura negativa. No hay generación de pigmento de ningún tipo. En esta es el medio KIN A y vamos a poner en evidencia las biocianinas. ¿Qué vamos a ver? Colonias o un viraje del indicador, un viraje en el medio de cultivo, se van a generar manchas verdes. ¿Sí? Ahora, en el medio KIN B vamos a poner en evidencia la fluoroceína. Como la misma palabra lo dice, es fluorescente. ¿Sí? Entonces, si yo lo coloco bajo luz UV, fluorece así como vemos en la imagen. Esto es muy bonito de ver, se ve muy bonito, se parece a los pescadores sabrán las luces químicas, se ve muy, muy brillante. ¿Sí? Entonces, si yo lo coloco al medio KIN B bajo luz UV, vemos esta fluorescencia.
Entonces, una vez que veamos todas estas características, estamos confirmamos de esta manera que estamos frente a presencia de Pseudomonas aeruginosa. Otro de los microorganismos que vamos a investigar hoy son las aeromonas. Para eso vamos a hacer también una revitalización. Vamos a trabajar también con el agua perfumada salina. Le van a agregar los 25 gramos de muestra y se incuba a 30 grados centígrados por 24 horas. Luego de esa incubación se siembra en un medio más, para el aislamiento vamos a sembrar en un medio selectivo que es el agar GSP o el agar rojo fenol almidón glutamato. ¿Sí? Así se llama el medio cultivo. Hacemos estudios por agotamiento, incubamos 30 grados centígrados por 24 horas. ¿Y qué vemos? Fíjense, el medio cultivo tiene almidón, porque el microorganismo también degrada el almidón. Tiene glutamato sódico que va a actuar como un agente inhibidor. También tenemos un indicador de pH que es el rojo fenol. Y además se le adiciona ampicilina. Fíjense, esta ampicilina es un antibiótico, ¿sí? Que lo que va a hacer es inhibir toda la flora acompañante, pero no afecta a aeromonas. Entonces, una vez que hayamos sembrado las placas en el día con agotamiento, se incuba a 30 grados centígrados por 24 horas y posteriormente a esto se inunda las placas con una solución de yodo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para qué nos sirve hacer este paso? Es para poner en evidencia la capacidad que tiene la hormona de degradar el almidón. Entonces, si yo inundo con yodo, pongo en evidencia esa degradación del almidón y se observan colonias amarillas rodeadas por un halo clarito alrededor. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces se ve colonias amarillas y alrededor tienen un halo transparente, producto de la degradación del almidón. Profe, ¿cómo se llama el medio de cultivo? El agar GSP, agar rojo fenol de almidón glutamato. Es un agar selectivo para el aislamiento de aeromonas. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, después, cuando hayamos visto esas colonias características, tenemos que hacer pruebas confirmatorias. Fíjense acá, ahí vemos lo que les decía recién. Al agregar el UOL, todo alrededor se vuelve oscuro y se ve la colonia amarillenta y un halo, no sé si se logra ver ahí, pero se ve un halo clarito alrededor de la colonia. Las pruebas confirmatorias para aeromonas son muchísimas. Tenemos, lo primero que se hace es hacer prueba de la oxidasa y catalasa, que tiene que dar positivo. Si yo de estas colonias tomo una porción y hago catalasa y oxidasa y me da positivo, continúo con todas estas pruebas. Si me da negativo, listo, ¿qué informe? Ausencia de aeromonas en el señor. ¿Sí? Entonces, si nos llegara a dar positivo, que me están rogando que no les dé, ¿no? Que les salga negativo, hay que hacer todas estas pruebas. Sulfuro indomovilidad, positivo. Hidrólisis de la espulina, también es positivo. Produce gas a partir de la glucosa. También produce la descarboxilación de la lisina, pero no descarboxila la ornitina. También produce ácido a partir del manitol y de la sacarosa, arabinosa, inositol, a partir de la mayoría de las azúcares produce fermentación, produce ácidos. También se hacen las pruebas de la gelatina. En este medio de cultivo lo que se hace es preparar un medio con gelatina, la gelatina que ustedes usan para hacer postres. Preparan con la gelatina, se coloca una alícuota de una colonia pura y vemos si es que el microorganismo coagula la gelatina o no. ¿Sí? Nada más. Y bueno, la hidrólisis del almidón, pero que bueno, esta prueba ya es como complementaria porque ya en la prueba anterior ya se ve acá, ya vemos la hidrólisis del almidón. ¿Sí? Esta prueba ya sería mucho más específica y se trabaja con el mismo medio de cultivo que les mostraba hace rato que tiene almidón y vemos el halo bien clarito alrededor. Ya no es necesario inundar las placas con yodo. Bueno, ¿dudas? ¿Está bien? Sí. Sembramos entonces, ¿qué tratamos? Hamburguesas de... hamburguesas de... Nosotros no van a conseguir guardar. ¿Y qué hacemos? Producto del proyecto ¿Era?
Ah, ¿ustedes alcanzan la mañana? Sí, también. Ah, sí. ¿Y ustedes, chicas? La hamburguesa. ¿Pero qué? Así, como un filete. Ah, el medallón que ustedes trajeron, la hamburguesa, ustedes no trajeron. Le vamos a compartir. ¿Ah? Le vamos a compartir al grupo de Nosotros, yo fui a la pescadería y ya había hablado, pero me dijo que me iban a conseguir para mañana, y esta mañana y no. Bueno, A ver, me voy a fijar qué tengo ahí en la heladera, porque creo que tengo algo en el freezer. ¿Alguna cosa?